¿Cómo están, gente? En este nuevo episodio de Podemos Charlar. Hoy traigo a un invitado, como ya estarán viendo, que es Mati Moon, su nombre artístico. Es una persona que desde hace mucho tiempo quería traer acá al programa, una persona que quiero con todo el corazón. Voy a quedar como un chupamedias, pero es la realidad, Mati. Te quiero, te quería traer desde hace una banda y creo que vos sos testigo de eso también. Eh, Sí, sí. Como principio, quiero decir disculpas por esto de que se ve muy recortado. El tema es que no tuve tiempo para poder hacerlo en el programa que yo utilizo usualmente para hacer las entrevistas. Quería que salga lo más natural y que se escuche lo mejor posible. Y prácticamente ir con el programa que yo utilizo es estar 3 horas para ver que se está escuchando bien. Así que nada, hoy estamos acá y Mati, seguramente te estás preguntando, qué es lo que me habías preguntado antes de que empecemos, ¿por qué te llamé? Porque fue todo así re de repente, te mandé un mensaje, te dije, Mati, necesito que vengas al programa. Claro, yo dije, bueno, debe ser por el estado que había subido, ¿Sabés que que me sí? mandé. ¿Sabés que sí? No, no fue que te mandaste, sino que me pareció muy interesante lo que dijiste, boludo. O sea, fuera de joda. Hay algo que vos dijiste en el estado que, bueno, ahora ya no está porque no le saqué captura por imbécil. Pero en el Estado prácticamente decías una realidad, que es el tema de cómo hoy en día, mediante las películas, series y quizás libros también, se idealiza mucho al hombre este acosador, digamos, por así decirlo, ¿no? Eh, Tengo que decirte que creo que nunca escuché un facto tan facto. Con eso te digo todo. Pero la realidad es que quiero también tu opinión sobre este tema que está pasando hoy en día, que mediante los libros, series, películas, se idealiza mucho esta figura del hombre acosador, ¿no? Y violento hasta cierto punto, que sinceramente me pareció terrible eso. Y bueno, nada, quiero que la gente sepa también que toda la charla que vamos a tener es ahora, es todo lo que opinamos realmente. Así que Bien. contame un poco. Bueno, nada, en realidad el estado no iba por ese lado, sino que iba más porque me encontré últimamente, en los últimos meses, incluso el año pasado, en varias situaciones en las que la gente, cuando empieza a sentir amor o cosas así, le genera miedo a sufrir, supongo, a que falle la relación y demás, por experiencias previas, incluso a mí también me pasa, y esas personas terminan huyendo directamente de la relación, ya sea gosteándote o cualquiera que sea el desenlace, ¿no? Entonces, bueno, El mi gosteo es estado un iba más o clásico. menos. ¿Cómo? El gosteo es un clásico, lo hace todo el mundo, la realidad. Sí, pero es horrible Terrible. porque te deja pensando qué hice mal, y capaz no hiciste nada malo, pero tipo, la mente queda maquinando mal. Sí, la verdad, es una maldición que tenemos todos con ese tema del gosteo, pero bueno, creo que es un tema. Vos me decís que va por ese lado, ¿no? El tema de Sí. lo que pusiste. Ahora, conociendo la postura, porque creo que yo también no te había preguntado directamente, mandé y te dije, che, venís al podcast. Pero también era para preguntarte sobre esto, esta situación que está ocurriendo. Te voy a poner en contexto, ¿no? Yo hace poco hablé con una amiga que me comentó que había visto una serie de Netflix que se llama You. Sí. You. Bien. Bueno, me contó un poco sobre la serie, que era un hombre que es, digamos, una persona violenta con sus parejas, manipuladora, eh, Es más un o menos, psicópata, básicamente. en pocas palabras. Me contó varias escenas de la serie que me parecieron bastante fuertes, como por ejemplo escenas en las que él está con fotos de alguna chica que le gusta y está, digamos, prácticamente autocomplaciéndose, eh, que es un acosador que también sigue a su pareja y a personas que no son su pareja y que llega a ser un asesino. ¿Cuál es la cosa que a mí me dejó así medio flasheando? Esta chica me dijo que a ella le encantaría saber qué se siente que un hombre sea así con ella. Uf. Sí, así como te digo, me quedé, la realidad, muy loco me quedé, diciendo cómo puede ser posible esto. ¿Cuál es tu opinión delante de esa idealización que tienen estas mujeres o de querer experimentar esta especie de adrenalina? No sé si decirle adrenalina realmente. Y bueno, a ver, creo que es un.
de cierta forma una problemática barra maldición que tiene el Sí, cine sobre la sociedad, que pasa incluso con películas como Tiburón, por ejemplo, que gracias no, mejor dicho, lamentablemente, sí, la gente le tiene pánico y fobia a los tiburones por ese tipo de películas, cuando en realidad son seres, a ver, obviamente son carnívoros, comen gente, sí, si te le cruzas, pero no son los monstruos que muestran en las películas. O caso Anaconda. claro. Las anacondas no suelen comer personas y ni siquiera son depredadores del tipo que muestran en las películas. Bueno, en el caso de las personas está pasando algo similar, que no es nada nuevo, no es un caso nuevo el de You, sino, no sé si te acordás, capaz eras muy chico, pero hace unos 12 13 años atrás estaba de moda 50 sombras de Grey. Sí, 50 sombras de Grey, fue una locura eso. Cómo idealizaban el Bueno, 50, masoquismo. claro, entonces ahí como que se empezó a romantizar el sadomasoquismo. Sí, eh, Pero créanme que el sadomasoquismo no es eso, es mucho peor que eso, no es para nada romántico, incluso en muchos casos no, termina en la muerte. O sea, conocí muchos casos de sadomasoquismo, incluso lamento decir esto, pero estuve con gente que le gustaba el sadomasoquismo sí. ¿Po- ¿Podés y contarnos nada, un nada poco que de ver. esas experiencias? ¿Cómo? Si podés contarnos un poco de esas experiencias o preferís mantenerlas en privado. No, es que no van al caso, o sea, no son experiencias tampoco muy extremas, pero sí estuve con gente que le gustaron. Yo obviamente no las complací porque no es de mi interés el sadomasoquismo, al menos no a esos niveles. Es que Entonces, creo que es nada, muy feo el sadomasoquismo en sí. Nunca lo probé, tampoco lo probaría, sinceramente, pero creo que también este es un tema que viene eh, trayendo las sociedades desde hace bastante con el tema del cine y las películas. En este caso, algo que me llamó la atención también, que estas son historias que escriben adolescentes en una plataforma llamada Wattpad. sí, también. Plataforma en la que yo anduve por un par de vueltas ahí. No te voy a mentir, cuando era un poco más chiquitito, yo escribí una historia que era sobre un jefe de un barrio, pero digamos, no sabía el tipo de contenido que se subía ahí. Y fue después empezar a ver un poquito de todo eso y dije, loco, esto es, discúlpame la palabra, pero es pornografía. O sea, Sí, sí, totalmente. me pareció terrible, sinceramente. Y es increíble cómo estas personas se les dice, a estas personas adolescentes, escritores, se les hacen películas de relaciones tóxicas, que no sé, es como que raro. A ver, por un lado creo que está bueno que en Wattpad tengan el espacio para poder expresar su sexualidad o sus deseos sexuales, porque generalmente los escritores eh, de este tipo de historias en esta plataforma son gente que está en la edad de explorar justamente su sexualidad y sus gustos. Entonces, bueno, experimentan, pueden llevarlo a algún extremo, después de ahí a que lo hagan en la vida real es otra cosa. La problemática nace, justamente como decía con el caso de 50 sombras, cuando la gente romantiza la violencia y lo lleva a extremos muy sacados. Volviendo al caso de tu amiga, no entiendo cuál sería el motor de ella para desear que alguien, o sea, vivir esa situación. Es que sinceramente Porque, yo a ver, me yo quedé vi You, pensando y no pero supe cuál era, no supe cuál era, te juro, me quedé pensando. claro, deberíamos preguntarle a ver qué onda. Si capaz es una persona que no por ofenderla ni nada, pero No, capaz no. es una persona que no recibió mucha atención y quizás le gustaría recibir ese nivel de atención. Pero, a ver, no vi You, tengo más o menos una noción de lo que trata. Eh, Tengo entendido que no va para nada bien. De hecho, no estoy seguro, o sea, corríjanme si miento, pero si no me equivoco, él mata a una de sus parejas en alguna temporada, Sí, de creo. hecho hay varias temporadas en las que incluso no solo a su pareja, sino también a amigos de su pareja. Claro. No, son casos heavy, pero bueno, es toda una cuestión social que viene de muchos factores en donde el autoflagelarse o creer que merecemos eso es algo que cada vez se naturaliza más. Si vamos más atrás, año 2006, el boom de de las tribus urbanas, Ujú. cuando estaban los emos y Lo como moda, sabemos. llamémosle, estaba el cortarse las muñecas y demás. eh, y bueno, obviamente vos y yo conocemos gente que aún lo hace, pero no por Sí, sí, moda, sí. sino porque realmente tiene un problema o una necesidad. Entonces,
Creo que es una cuestión que viene ya de un par de décadas, por lo menos, acá en Argentina. Eh, y bueno, nada, eso, básicamente. Creo que sí, a ver, hay cosas, corregime si me equivoco, estás en total libertad de decir, Uriel está diciendo las cosas mal. La idea es que justamente el programa se llama Podemos charlar y podemos decir si Claro. alguien se equivoca o no. Así que si no, no podríamos charlar, directamente nos cagamos a trompada y punto. Bueno, Pero, estás equivocado. ok, decime esto, porque por ahí me estoy equivocando. Pero creo que están agarrando modas que no deberían estar de moda, cosas que no deberían estar de moda. Por ejemplo, esto de tener una pareja que sea como este tipo, ¿sabes a qué me hace acordar? De hecho, este caso de que hay varias mujeres que incluso defienden la postura que tenía el personaje de esta serie, Yu, eh, que era no sé qué postura así que del chabón cuál era, porque no vi la serie, pero es como que muchas mujeres dicen, ay, me gustaría tener a alguien así, pero me hace acordar mucho lo que pasaba en el caso de, por ejemplo, un caso viejo, ¿no? Que no es televisión, fue un criminal real, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, que también recibía cartas de fanáticas y era un tipo que había cometido canibalismo, asesinato. Ted Bundy mató mujeres y muchas mujeres le mandaban correos diciendo que era bellísimo, que era hermoso. Entonces, este tema es como que medio raro, porque si bien no estamos hablando de un asesino real, estamos hablando de un personaje de ficción. ¿Vos crees que si existiera un tipo como el de esta serie en la vida real y estuviera preso, pasaría lo mismo que pasaba con estos asesinos que estuvieron en la vida real? Es decir, suponete que el personaje fuera real y termina preso. ¿Pasaría esto que pasaba antes de mandarle carta porque es lindo? Eh, bueno, si fuese lindo, claramente sí, porque ya he escuchado muchos comentarios, por ejemplo, no sé, cayó tal asesino acá en Argentina y cuando lo muestran en el noticiero digan, matame papi. Mátame, papi. Pero, pero ojo, esperá, Sí, sí, vamos sí. a dejar en claro algo, no solamente las mujeres, los hombres también. No, de hecho pasó con Nair Galarza también. Claro, cada caso Nair Con Nair Galarza, Galarza. no quiero repetir cosas que leí, pero es como, Dios, ¿por Sí. qué? Es, Habiendo tantas personas sanas y lindas en el mundo, vas a elegir a Nair Galarza, justamente. mirá, a mí me pasó Pero, algo. Yo me metí al Instagram de Nair Galarza porque quería traer un video, digamos, con una persona hablando sobre el caso de Nair. Y me sorprendió que en varias de sus fotos habían muchos chicos que ponían el corte como que les gustaría estar con ella y que ella les dispare a ellos. Cosas raras, cosas preocupantes. O sea, en sí ahí volvemos al tema de que las modas obviamente son para todo el público. Gente, por favor no malinterpreten las cosas. Pero es increíble cómo estas cosas de asesinos, algunas personas los pueden llegar a idolatrar por la idea de que solamente son lindos, no tienen en cuenta lo que cometieron. Caso Nair Galarza, Ted Bundy. Hay un caso en Japón, creo, sobre una chica, que creo que el caso era conocido como el caso de una chica Yandere, que Yandere es como locamente enamorada, que apuñaló a su novio y se quedó al lado de él fumando un cigarrillo hasta que la policía llegó. Un caso real, está documentado y todo. Y era otra chica bueno, también a la que la querían mucho. acá hace unos meses, creo que fue en diciembre, enero, por ahí, también vi acá en el noticiero, esto fue acá no sé si fue en La Matanza o en Quilmes, no me acuerdo. Que la chica en un ataque de celos apuñaló al novio, quedó todo grabado en las cámaras. Lo mató y se quedó ahí. Es, Es es, exactamente lo mismo que está describiendo. es una locura. Este caso, el de esta chica que, bueno, le decían Yandere, yo en un inicio pensé que era por el videojuego, Yandere Simulator, y no, Claro. resulta que tiene todo un significado. Pero resulta que este chico tenía un trabajo, que de hecho de ahí se conocieron ellos dos, eran como estos chicos de compañía que no son sexuales, si bien puede terminar así, pero no son sexuales. Bueno, ellos estuvieron juntos, vivieron juntos, pero a ella no le gustaba que ella siga trabajando de eso. Y bueno, entonces fue como que esa noche hubo un detonante, lo apuñaló, el chico sobrevivió por suerte, bajó por las escaleras, siguió apuñalándolo y bueno, sin embargo se salvó, perdió mucha sangre, pero se salvó. Ella obviamente fue procesada y está presa,
pero te juro que me sorprendió mucho ver la cantidad de comentarios eh, positivos que recibe ella y hasta incluso quisieron hacer una campaña para liberarla. Es que la belleza es un factor que juega a favor en estos casos. Nunca vas a escuchar un caso de un asesino psicópata feo. No. No, de hecho había uno que era un caso de Fritz, creo que se llamaba el asesino Fritz, no me acuerdo el apellido, un hombre, bueno, que tenía la cara deformada por un tema de que tuvo un accidente, creo que se le hizo una película, pero era un tipo que, bueno, gastaba, digamos, dólares y dólares en perfume para piso para esconder el olor a muerto de las mujeres que mataba. Ese tipo, bueno, a ver, no tenía una belleza hegemónica y a ese tipo pasó sin pena ni gloria, lo metieron preso y no conozco mucha gente que conozca su caso. Claro. Es como que muy por abajo y me extraña realmente. Bueno, también hay otro factor importante. Era Thomas Hobbes, si no me equivoco, un filósofo, que, bueno, él iba más por el lado de política, pero creo que esta forma de ver las cosas o de plantearlo se puede Ujú. utilizar en este caso, que habla de que el ser humano por naturaleza es autocompetitivo y autodestructivo, si no tiene un poder superior que lo gobierne, digamos. Bueno, eso sería en la parte política. Ahora, si lo llevamos al caso de lo que estamos hablando, Sí. creo que podría ser una respuesta al por qué hay personas, tanto hombres como mujeres, que les atraen este tipo de cosas, porque somos autodestructivos. Cuando estudié en una materia de psicología, se habla de la pulsión de muerte. Ujú. El ser humano tiene pulsión de vida y pulsión de muerte. Bueno, la pulsión de muerte es justamente todo lo que hacemos hacia nosotros mismos que sabemos que es autodestructivo, pero lo hacemos igual. Ya sea tomar alcohol, o sea, es un caso súper básico, pero Sí. que sabemos que para el cuerpo es dañino y lo hacemos igual. Eh, Puede ser también el consumo de drogas, puede ser el autoflagelarse, puede ser incluso meterse en relaciones, llamémosle tóxicas o violentas, desde el conocimiento de saber dónde nos estamos metiendo y metiéndonos igual. Todo eso es pulsión de muerte. Y hay personas que tienen la pulsión de muerte mucho más alta que otras personas, claramente. Pero bueno, ahí ya hay que analizar el perfil psicológico de cada persona y ver cómo fue su infancia y demás. O sea, claro, son Eh, distintos factores, digamos. claro, ahí ya se profundiza más, pero yo creo que todas estas personas que están diciendo, bueno, en el caso de Nair Galarza o caso de algún asesino, si hablamos de en cuanto a belleza, puede que muchas veces sea un chiste o simplemente una adulación a su belleza. Pero en los casos en los que realmente estarían con esas personas, porque estos tipos que están presos, o Nair Galarza misma, no sé si ella, pero bueno, he conocido muchos casos como el de Charles Manson, o el tipo este Oh. de Argentina que mató a la esposa, a la suegra y a la cuñada, creo, que le decían Conchita. Conchita, sí. Ay, no me acuerdo que de hecho ahora le van a hacer la Barreda, película. Barreda. Barreda. Que ahora le van a hacer la película que Bueno, lo va a hacer Luis Machín. Barreda justamente tuvo muchas novias estando preso y cuando salió de la cárcel se fue a vivir con una de ellas en la prisión domiciliaria. Sí, me Entonces, acuerdo, hay me casos acuerdo. de personas que realmente les atraen este tipo de personajes y bueno, son perfiles que hay que analizar profundamente en cuanto a su psiquis, que claramente no es por insultar o menospreciar, No, pero por claramente hay supuesto. un detonante que está generando no digo fallo porque no creo en lo bueno y lo malo, sino en las cosas como son, pero sí en una anormalidad, llamémosle. Hay algo que creo que es importante aclarar. Este es un programa, gente, en el que no juzgamos. Damos nuestro punto de vista y así como nosotros no juzgamos a la gente, ustedes no deben juzgar la opinión que tengamos cada uno. Por ahí estamos de acuerdo, por ahí no. Y está bueno generar debate de forma sana. En este caso, estamos debatiendo de forma sana y es importante que si van a realizar un comentario o algo, lo hagan con el total respeto que se debe hacer. Ya que este es un programa en el que podemos charlar, obviamente, y en el caso de que no podamos decir algo, yo lo consideraría no solamente como un acto de censura, porque estamos obviamente tapando la opinión de otra persona, creo que también sería limitar bastante a lo que es el programa y tendríamos que quitarle el nombre que tiene, ¿no? Volviendo al tema.
No, y aparte, Sí, obviamente, son bienvenidos los comentarios y por estamos siempre supuesto. abiertos a debate. Yo, como siempre digo, yo nunca, nada de lo que diga o de lo que piense va a ser 100% siempre así, siempre estoy abierto a cambiar y posiblemente lo que esté diciendo hoy acá, en un par de meses o en un año, esté pensando otra cosa, porque soy súper cambiante. Sí, es que el ser humano es constantemente cambiante, no pensamos lo mismo que pensamos hace 4 años o 2 años atrás. Totalmente. Volviendo a este tema, ¿no? Que, no sé, me dejó un poco descolocado, porque eso es un tema que es preocupante. Es preocupante el hecho de que pongamos foco de atención sobre estas personas, sobre estos criminales. Y no sé, es como que raro. En las redes sociales vi varias cosas que decían como que todos querían, todas las mujeres, o hasta hombres incluso, para no cerrar todo ahí en las mujeres, eh, como que todos querían una persona como este personaje de la serie Yu. No sé si lo estoy diciendo bien, mi pronunciación es un asco, lo hizo. Pero no sé, quiero que desarrolles un poco más el tema este de la idealización de estos personajes psicópatas. Creo que no tienen otro nombre, son psicópatas debido a que atentan a la vida de un ser humano, de una persona. Y bueno, eso ya es un problema enorme, idealizar una relación así. De hecho, también pasó con esta película que se llamaba 3 metros sobre el cielo, puede ser. Una película española, creo. No la vi, pero la conozco y recuerdo que tuvo mucho impacto positivo, positivo en el sentido de mucha taquilla. Pero era terrible esa Eh, película. O sea, a ver, era horrible lo que contaba. O sea, el chabón recontra la maltrataba, la golpeaba. Y después fue como que volvieron porque en la infancia se habían cruzado. Y vos decís, ¿qué pasó? O sea, no sé, capaz me equivoco, pero no es normal. No sé. no, no, claramente no es algo dentro de lo que se podría llamar normal, ¿no? Porque no toda creo que el 90% de las personas no lo ven de la misma forma. No. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Generalmente el público que consume este tipo de películas y le gusta, tenemos dos tipos de personas. Uno, las personas que están explorando su sexualidad, por ende son personas jóvenes y están en todo su derecho a descubrir y experimentar qué es lo que les gusta y lo que no. Quizás no es el mejor contenido para empezar a descubrir. No sé, creo que no. A ver, creo que hay mejores formas de poder descubrir la sexualidad que viendo este tipo de películas en las cuales se incita bastante a estas relaciones tóxicas. En sí no creo que esté mal el tema de hablar sobre el descubrirse sexualmente. Eso descartarlo porque a mí me parece perfecto que haya películas que vean y que muestren ese tema, pero me parece incorrecto que idealicen este tema de las relaciones abusivas tóxicas. Eh, es lo que yo opino, ¿no? Claro, pasa que también está muy de moda hace ya bastante tiempo el tema de desarticular al villano. Antes el villano, por ejemplo el Joker, Sí, el Joker era el villano y punto. Y se acabó, era el malo y no importaba el porqué. Después sale la peli del Joker o sacan cómics en los que te cuentan el origen del por qué el villano se volvió villano. O sea, claramente nadie nace siendo un monstruo, sino que el monstruo lo crea la misma sociedad. Bueno, entonces, caso 50 sombras de Grey también. Uno desde afuera dice, bueno, esto es una película de sadomasoquismo, es un libro de sadomasoquismo, el tipo es un enfermo, la piba es una enferma, punto. No, sí. bueno, a través de los tres libros se desarticula toda la historia del tipo, de por qué es así y demás. Creo que el comprender al villano es algo que hace que el ser humano empatice y hasta de cierta forma se sienta atraído. ¿Crees que eso aplica? Ahí nace también. ¿Vos crees que eso ¿Cómo? aplica lo del tema de entender la historia del villano? ¿Crees que aplicaría para todos los villanos que hay en el mundo de la televisión, del cine? A ver, eh, depende
Depende cómo narren la historia, claramente, porque hay películas en las que te muestran el origen del villano, pero igual las atrocidades que comete no son para nada que se pueda empatizar sobre ellas, ¿no? Claro. Ahora, creo que, por lo que acabo de decir recién, es una de las formas por las que este tipo de villanos o de personajes puedan llegar a entrar en la atracción o en el rango de atracción de las personas. Porque también nace, que es algo que me pasa a mí, el sentido de protección, el querer proteger a la persona que está sufriendo. El villano generalmente es una persona que está sufriendo y lo está expresando de una forma, o que sufrió mucho y lo está expresando de una forma. El problema es que no todos los monstruos quieren ser salvados, no todos los monstruos quieren ser cambiados. Entonces ahí está el tema. Uno cree que puede cambiar a la bestia y hay Ujú. veces que la bestia no quiere y terminamos siendo víctimas de la misma bestia. Es medio ¿Sabes de qué complicado. hablo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Em, a ver, aparte de, creo que también entra en esto, ¿no? Hoy en día me pasó mucho que escuché bastantes compañeras que en algún punto yo habré tenido, pero me acuerdo de estas frases que decían ellas de... me pasó una vez que yo tenía una compañera en un colegio, que ahora no me estoy acordando qué colegio era, pero si me lo acuerdo lo voy a decir. Pero ella contaba que tenía una pareja que era una pareja, digamos, abusiva, ¿no? Y ella tenía la idea instalada en la cabeza de que ella lo iba a curar, digamos. Pero ya iban hace bastante tiempo y es como que mm, también era medio red flag eso. En mi opinión, decir que vas a ser la salvadora de una persona así, digamos, ¿no? Claro, es que uno siempre cree que puede cambiar. Es algo que a mí me costó, incluso habiendo estado internado en una clínica. Sí. Es recién ahí cuando yo comprendí que no puedo salvar a todas las personas o no puedo cambiar a todas las personas. Si uno pide ayuda, bueno, ahí sí. Pero cuando una persona no pide ayuda y no quiere ser cambiada o cree que, que su actuar es el correcto y punto y se acabó, bueno, allá esa persona, uno tiene que aprender a alejarse también y cuidarse a sí mismo y a su psiquis. Creo que así nos conocimos vos y yo en esa posición. Así nos conocimos. Sí. Así nos Ojo, conocimos. yo también estaba en la misma posición, no ahí, pero digamos, yo caí más o menos por ese tipo de cosas, así que Sí, y creo que lo bueno también de habernos conocido fue mucho también coincidir en este tipo de cosas también. Digamos, creo que los dos tuvimos experiencias bastante parecidas y conocer la experiencia que tuvimos y todo eso, de cierta forma también nos unió bastante, además del sentido del humor que manejamos los dos, que es, es terrible, ¿no? Pero sí. creo que también lo que me gustó bastante fue que como se podía tener una charla bastante seria en ese lugar, que yo entiendo que es medio complicado manejar una charla seria en ese tipo de lugares, porque estuve ahí bastante Que yo estaba tiempo. sobrio. Mal, y vos estabas Era- sobrio, estabas era el- bastante... claro, yo era el único de todo el lugar que no estaba medicado, entonces podía pensar con mucha claridad. A mí me encantaba que yo siempre que llegaba al hospital de día estabas con el libro leyendo o te unías tranquilamente a las cosas que hacíamos. Eso era espectacular y la verdad nunca escuché tampoco un problema y eso también... Yo al inicio pensé que eras la clase de paciente que me iba a cagar a trompadas y decía algo que no le gustaba. Pero no, o sea, estaba re equivocado. Y eso me encantó. Bueno, yo al principio pensé primero pensé que eras mucho más grande, porque tipo tenías barba y a ver, yo tengo 30 años y no me crece barba. Sí, yo ahora tenía hasta acá. Eh, claro, y aparte tenías mi altura o no sé si más. Entonces, primero pensé que eras un chabón grande. Y segundo, nunca nos saludábamos, no sé por qué. Entonces yo pensaba que te caía mal. No, ¿sabes qué? Yo sí sé por qué, pero no era porque no me caías bien. Cortes, desde el primer día yo quise hablar con vos, pero el tema era que había algo que, bueno, vos ya sabés qué es, pero era como que no me permitía acercarme y yo en ese momento que estaba recontra dominado, está bien, dale, estaba resumiso, así que... Y encima me acuerdo cómo nos cruzamos la primera vez, que creo que fue en la clase de cerámica, ¿era? Sí,
Sí, sí, sí, o fue en la arte o clase. Sí. cerámica, una de las dos, No, que creo nos que fue pusieron en la cerámica. misma mesa. ¿Ah? Cerámica, cerámica. Sí, que nos pusieron en la misma mesa, nos pusimos a hablar boludeces y las boludeces coincidían y se volvió todo como una charla muy profunda Sí, y nos dimos un abrazo. mal. Me acuerdo que estábamos hablando sobre el disco de Charly García, La lógica del La escorpión. lógica del escorpión. Que Sí, hablábamos mucho había sobre. salido. Sí, habíamos hablado sobre el androide y el pelícano, que era de ponerle autotune a- Sí, al y la flaco otra, Spinetta. la de autofemicidio. Eh, co- no sé, vos sabés que trato de comprender a día de hoy autofemicidio. Es medio complicado. A ver, el único que sabe realmente qué dice es Charlie, pero yo lo interpreto como que es un señor de su edad, Sí. que claramente ya no coincide con el mundo actual, viendo en qué se convirtió el mundo actual. Hablando no de justamente cuando dice los chicos quieren ser chicas, las chicas quieren ser grandes. Eh, pero bueno, nada, no me gustaría mucho meterme en ese tema ahora. No, 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 yo nomás porque me quedé pensando qué significaría. Vos sabés que igual hay una cosa que me gustó del disco fue una frase que me la acuerdo todo el tiempo, que decía, Dios creó a todo el universo y también al Ku Klux Klan. Sí, Ey, vos sabés que yo me la puse a pensar, no respondas si no querés, pero yo me puse a pensar en mi cabeza y dije, es verdad, boludo. O sea, está bien, somos seres humanos y los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones y si bien creó al universo, no sé hasta qué punto también sería el causante de la creación del Ku Klux Klan. bueno, justamente ayer veía en la tele, de casualidad, porque no suelo ver tele, fui a la casa de un amigo que estaba viendo un programa sobre un juicio y en un momento aparece un sacerdote. eh, y era sobre el embarazo de una chica de 12 años. Ah, La madre quería que lo tenga y el padre quería que lo aborte y la nena estaba súper confundida. Entonces, bueno, fueron a un juicio, fueron distintos profesionales, fueron médicos a hablar del riesgo y fue un sacerdote a hablar de la parte religiosa. El sacerdote recibe una pregunta del juez, de la jueza, que le dice cómo Dios permite que los niños se embaracen cuando todavía no están listos psicológicamente para eso. ¿sabés que lo vi? ¿Sabés que lo vi ese capítulo? Lo vi hace poco. Porque yo Caso miro, cerrado. caso cerrado, pues yo lo miro bastante a la noche porque ya sé que es actuado, pero me recopa ver, son cosas reales, la verdad. Claro. Bueno, no quería nombrar el programa porque sé que es actuado y que es una boludez, Sí, pero sí. hay algo que me llamó la atención que dijo el sacerdote, que es como que, a ver, no sé cuál es tu religión o, bueno, No, yo soy disculpen agnóstico. la. Yo soy Ok, agnóstico. bueno, los que nos van a escuchar seguramente Sí. tienen alguna religión y la respeto totalmente, pero algo que me di cuenta es que cuando le pregunta esta cuestión de por qué los chicos de 12 años o incluso menos se pueden embarazar cuando no están listos, ella le pregunta cómo Dios permite que pase esto. Y él le dice que no es Dios quien lo permite, sino el libre albedrío que nos dio, o sea que es culpa nuestra y no de Dios. Ahí puede ser la respuesta a lo que dice Charlie en el disco. O Sí, sea, el tema es el libre albedrío. Pero bueno, bueno, yo es justamente no. eso. Yo creo que es eso, Cla- sinceramente. El ser humano se nos da esa libertad, o sea, siguiendo la canción, ¿no? Lo que dice la canción. Pero es verdad que tenemos el libre albedrío, tenemos la libertad de hacer lo que queramos prácticamente, y ya queda en nosotros si queremos hacer las cosas bien o mal, que también es medio complicado decir qué está bien y qué está mal. Así que es Es como que que medio eso también. Vivimos una contradicción vamos al constante. caso, todo lo social son construcciones sociales, tanto el bien como el mal son construcciones sociales. Los Sí, animales, por ejemplo, cuando vemos un animal comiéndose a otro, decimos no, está mal y lo queremos ir a separar, pero no está mal. Para ellos no está mal. Nosotros, al razonar, creamos el bien y el mal en base a lo que nos conviene como seres humanos. Cuando uno comete una infidelidad, no la comete pensando que está mal, sino que es lo que le conviene en ese momento. Te doy un claro. ejemplo. Después podemos decir, estuve mal, estuvo mal. Entonces, el bien y el mal son puramente construcciones sociales. Ahora, si volvemos al concepto de Dios, eh, mi postura es que yo no creo en un Dios como un ente superior, una sola persona, un
Dios como el Dios católico, por ejemplo, Sí. sino que creo que el universo entero y todo ser vivo y no vivo del universo forma parte de un sistema, y eso es lo que se le podría llamar Dios. Somos un gran ser vivo, somos parte de un enorme ser vivo llamado universo, y funcionamos, y punto. Y somos libres de tomar el camino que queremos tomar. Creo que Llamémosle bien, llamémosle mal, o llamémosle camino. igual me gusta bastante la postura que tenés sobre esto. Yo, la realidad, siempre me mantuve en la posición agnóstica, es decir, respeto cada creencia, cada religión, pero no pertenezco a ninguna. Eh, doy el beneficio de la duda, que el agnóstico le da a todo el beneficio de la duda. Y no me digas, por favor, que el agnóstico no hace eso porque voy a entrar con una crisis de que no sé qué soy. Pero No, 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 es verdad, el agnóstico tiene que ver para creer. sí, sí. Necesita pruebas. Necesita pruebas y hechos. eh, pero creo que hasta ahora estoy cómodo, así como estoy en el tema de la agnostía. Eh, yo te voy a decir la verdad, yo respeto cada religión, he formado parte de la religión cristiana. ¿Es una religión cristiano, el cristianismo? Sí, 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 bien. sí. Porque a veces me confundo los nombres, digo católico, todo, y termino enredando todo y no se me entiende. Es que está Pero, el cristiano católico, el cristiano evangelista, hay muchas ramas de lo mismo. Igual que el judío también tiene sus ¿cuál es el que muchas tiene, ramas. cuál es el que solamente cree en un solo Dios? El evangelista. Eco, bueno, El ahí. católico cree en otras figuras como las vírgenes y los santos. Exactamente. Bueno, yo estaba en una iglesia evangélica, que esto es algo que yo también hablé, y a ver, quiero tocar este tema con pinzas, por mi parte, porque yo tengo opiniones bastante variadas, que ante todo siempre las manejo con respeto. Eh, Al inicio yo necesitaba realmente quizás ese tipo de ayuda. Entonces yo fui y dije, bueno, voy a ir, vamos a ver qué tal. Fue hace bastante antes incluso de caer internado por la depresión. Y no te voy a mentir, al inicio para mí estaba bueno, estaba interesante, pero ya después era como que no sé, había muchas cosas que no me cerraban y creo que fue un error también que yo cometía bastante, que era no concentrarme en mí, sino en las demás personas. Porque a mí me llamaba mucho la atención el tema de que haya personas ahí que lloraban, rogaban por la vida de otros, y después afuera eran unas personas horribles. Entonces era como que yo pensaba mucho y decía, no quiero ser, no quiero decir nada malo, por ahí lo digo, pero es como que me parecía eh, Hipócrita. hipócrita. Gracias por darme el empuje. Me parecía hipócrita, sinceramente. Porque era como que estás ahí llorando, pidiendo perdón por todo lo que hiciste, pero salís y lo haces otra vez. Claro. Esto me hace acordar Bueno, mucho a algo, bueno, esta cantante Mon Laferte la conoces, ¿no? Para mí es sí. mi artista favorita. Hay una canción que es Tenochtitlán, una canción del álbum Autopoética, que la canción es prácticamente todas las cosas que le dijeron a ella durante mucho tiempo. Lo voy a decir tal cual porque hasta ahora no me desmonetizaron. No moneticé igual, así que tranqui, podemos putear. Pero, por ejemplo, en esta canción ella decía, era una canción que decía, ¿cuánto le costó? ¿Quién se la cogió? Es una puta tercermundista, qué sé yo. Y era como que en el videoclip se veía a muchas personas tirándole piedras mientras ella estaba en una cruz. Y al final de la canción algo que me llamó la atención es que había una oración, y me interesó bastante saber eso, entonces me puse a investigar, y esto fue creo que le fue la misma Mon Laferte que dijo que el tema de la oración al final de la canción fue esto para marcar cómo la gente se llena la boca hablando de las demás personas, insultándola, juzgándola, y después llegan a su casa, rezan y piensan que con eso ya está perdonado todo lo que hicieron durante el día, o lo que dijeron. Que al fin y al cabo es eso también, están cometiendo pecado, que es verdad, si vamos al caso somos todos pecadores, pero es como podemos hacer, supongo que se puede hacer algo para bajar ese límite de pecado, pero creo que al fin y al cabo el ser humano comete más pecado que, que no pecado, no sé cómo decirle. Es que sí, hoy estaba hablando de eso con mi profe de inglés justamente. Creo que, a ver, mi punto de vista desde hace un par de meses, porque tampoco es desde hace mucho, es que el ser humano es un triángulo
Sí. con tres puntas. Bueno, claramente un triángulo tiene tres puntas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tenemos tres puntas, cuerpo, mente y espíritu. No digo alma, digo espíritu, Ok, ok. para no meter cuestiones religiosas. Sí, sí, por supuesto. Yo antes era únicamente mente y cuerpo. Ujú. O sea, cuerpo me la pasaba entrenando, comía sano, etcétera. Entonces de cuerpo estaba bien. Mente me la pasaba estudiando, pensando, filosofando, charlando, teniendo charlas como estas. Entonces la mente crecía. La mente crecía. Pero y la espiritualidad estaba muerta, completamente muerta. Primero porque estaba enojado con todas las religiones, estaba enojado con el mundo. Pero después, cuando descubrí el taoísmo, que es una corriente, no lo llamaría una religión, sino más una corriente filosófica, espiritual, asiática, más antigua que el cristianismo incluso, ya es milenaria. Ahí entendí que la espiritualidad es algo muy importante en los seres humanos. Entonces, no juzgo para nada a quien va a una iglesia. Entiendo la postura de la hipocresía que decís vos, Sí, sí. porque ahí lo que está fallando es la mente, no la espiritualidad. A veces la gente confunde la espiritualidad con la mente. La gente que comete una atrocidad y va a una iglesia a llorar y pedir perdón y sale y vuelve a cometer la misma atrocidad, claramente esa persona no necesita una salida en la espiritualidad, sino que necesita ir a un psicólogo Claro. y trabajar la mente. Ahí Entonces, está el error. bueno, es que de hecho yo, bueno, creo que ese fue uno de mis momentos en los cuales yo también dije que, de hecho esto lo hablé con un tío mío que yo tenía, que creo que es el único tío en la familia que piensa realmente bien cada cosa, pues yo le digo, mi tío que es Maxi, ¿no? Yo le digo, ¿Máximo? Bueno, no, 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 ojalá, ojalá, ojalá. No, igual, no, ¿sabés que yo, vos sabés que yo a mi tío, Maxi, yo le digo Máximo? O sea, le digo, ¿quién sos, Maximiliano o Máximo? Le digo. Eh, nosotros, una vez hablando, yo le digo, Maxi, a mí me pasa que yo no me gusta ir mucho a la iglesia, porque yo voy y veo una tía mía, que no voy a dar nombre, pero yo veía que ella lloraba todo y era como que después era una persona que no era muy buena del todo. Y Maxi me dice, ¿vos vas a la iglesia por vos o por ella? Me dice. Que claro, tiene razón también, o sea, yo no voy por ella, yo voy por mí, porque se supone que quiero estar bien yo. Es que esto me hizo acordar mucho a lo que me pasó cuando entré por primera vez al, al hospital, va, a la clínica, es una clínica, no un hospital, eh, que fue cuando yo entré, digamos, para minimizar lo mío, yo como que decía, no, esa persona está peor que yo, esa persona hizo peor las cosas que yo. Creo que también fue buscar un poco el tema de que alguien estaba mal para no decir que quizás, para no centrarme en lo que a mí me pasaba, no sé si me explico. claro, sí, sí, es que también estamos acostumbrados, ya sea desde la infancia, con las notas en el colegio, o en cualquier caso, también lo hablaba hoy con el profe de inglés, la comparativa que tenemos con el resto de las personas constantemente, la necesidad de aprobación y demás, que muchas veces lo usamos para escudarnos de nuestra de nuestros propios problemas. Tenés los dos extremos, tenés quien dice no tengo que sufrir por esto porque él la está pasando peor, y en realidad no, eso no está bien, tenés que sufrir y aceptar y abrazar tu dolor y sanarlo, por más que el otro la esté pasando peor, por más que en África haya hambre. Y después tenés el otro extremo en el que querés ayudar a los demás y no te estás ayudando a vos mismo. Creo que eso nos ha pasado a muchas personas, el tema de querer ayudar a otra persona y quizás descuidarnos demasiado a nosotros mismos. Eso es algo que suele Bueno, pasar. en mi estadía en la clínica, yo estuve un mes y después, bueno, ya desaparecí. Bueno, para los que no saben, estuve en la misma clínica que Uri, pero también por depresión. Sí, tenemos Nos por la pusimos, misma, es por lo mismo de hecho. Creo que fue por lo mismo, sí, sí, yo creo que también por lo estuve por mismo. depresión. Bueno, estando dentro de la clínica, en ese mes de estadía, a mí me dijeron, me dijo el psiquiatra, que si quería irme, no sé, habían pasado un par de días, creo que 3 días o algo así, y me dijo, bueno, ya querés ir a tu casa, como tipo, ya estás bien, querés irte, y Sí. yo, no, me quiero quedar. ¿Cuánto te querés quedar? Me quiero quedar un mes. Y cuando me preguntaron por qué, les dije que porque quería la experiencia completa. Y ahí me plantearon
incluso compañeros de la clínica, el por qué quería estar en la clínica cuando los otros lloraban por querer irse. Y yo Claro. quería estar porque justamente me quería poner a prueba y aprender cosas que afuera no estaba pudiendo aprender, como por ejemplo el aprender a poner límites, que era algo que me costaba mucho, bueno, entre tantas otras cuestiones, ¿no? Y bueno, me olvidé a lo que iba con esto. Tranqui, no pasa nada. Es que estamos yendo de un lado para el otro y es como que no estamos tomando un rumbo fijo, pero bueno, fue porque más que nada tenía ganas de que salga la charla, de que hablemos, de que nos reencontremos y bueno, quería que este episodio esté porque realmente me parece interesante la postura que tenés sobre todos los temas que hablamos a lo largo del tiempo, que no fueron pocos. Y No, bueno, no, nada. bastante. De hecho, mucho. Bueno, el último tiempo anduvimos bastante distanciados por el hecho de que yo andaba con mis cosas. Perdón, ya me acordé a lo que iba. Va, mandale, mandale, mandale. Eh, ok, bueno, nada, que yo me quería quedar justamente para aprender de los demás y todo eso, pero gran parte de mi estadía en la clínica yo la pasé ayudando a otras personas y no estaba trabajando en cuál era mi problema, qué era lo que me generaba la depresión. Y eso me lo di cuenta, creo que faltando una semana antes de irme de la clínica recién, cuando pude empezar a poner límites a los demás y decir, bueno, pará, basta, yo tengo mis problemas, tengo que trabajar mis problemas, te puedo apoyar, pero no puedo ser tu solución. Porque algo que pasa mucho en las clínicas psiquiátricas es que, más que nada, los casos de depresión, las personas entran con vulnerabilidad y la vulnerabilidad hace que se aferren a la primera persona que les genera un poco de afecto y eso se ve mucho en la clínica. Y en realidad, bueno, es como dice la frase, amate a ti mismo primero antes de amar a otras personas. Sé que es difícil, a mí también me cuesta mucho, de hecho me sigo aferrando a personas a las que no debo a veces, pero bueno, es todo un camino y un aprendizaje. Supongo, bueno, a mí me pasó mucho esto de lo que vos estás hablando, que es de cuando entras a la clínica buscas a alguien a quien aferrarte o buscas a la persona que te da un mínimo de afecto. A mí me pasó mucho antes de conocerte a vos, eh, cuando yo había estado internado. Y sentí eso, ¿no? De que no quería estar solo ahí. Y bueno, tuve el error de buscar quizás este mínimo gramito de amor, por así decirlo, porque en sí creo que ni siquiera pensás si es amor o no, digamos, me dijo que soy bonito, listo, me voy un toquecito con ella para no estar solo. Creo que ni siquiera es amor, ni siquiera lo ves como amor en ese momento, es más como un refugio. Eh, Claro, es más un refugio, después bueno, se puede convertir en amor o no. Eh, en mi caso no, en mi caso no, terminé bastante mal. claro, bueno, en tu caso no, Dos pero veces bueno, yo por encima. ejemplo tengo, con las personas a las que me aferré, eh, tengo muy buena amistad, de hecho ahora, si bien las cosas no... A ver, intenté, no voy a dar nombres, intenté algo con dos personas de la clínica, con una no funcionó, pero somos muy buenos amigos, y con la otra no funcionó y bueno, no sé qué quedó la cosa porque fue muy reciente, Puedo pero... usar, perdón, ¿no? Porque quiero, yo no sé, soy bastante pelotudo, pero eh, ¿te referís a cuchillo? Ay, no me acuerdo quién es Cuchillo, pero te digo después por Sí, sí, afuera. sí, 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 sí. Porque me quedó la duda de la segunda persona. No, creo que no estoy seguro si la llegaste a conocer. No, no creo. Después lo hablamos fuera de cámara. Ok, ok. Pero bueno, a lo que voy es eso. Uno puede aferrarse, pero hay que ver qué sale de bueno de eso. O sea, yo, por ejemplo, el primer caso que lo conoces, ahora es una gran amiga y nos apoyamos un montón. Ey, me Si bien no alegra, me funcionó la alegra. parte amorosa. Me alegra sinceramente mucho eso. Eh, y, y bueno, después con otras personas que pasaron cosas estando en la clínica, también me llevo súper bien. Aprendí a perdonar, aprendí a sanar algunas cosas. Hay una sola persona con la que no pienso hablar, que bueno, ya sabes quién es, De esa porque persona es te una preguntaba persona yo. que... Ah, no, 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 ni en pedo, ni en pedo. A ver, perdonar, perdono. Sí, sí, Está sí. todo bien, pero yo sé que es una persona que no necesito en mi vida y creo que nadie la necesita en su vida. No, la verdad que no. Estábamos hablando mucho también sobre esto de que es el tema de buscar, digamos, un poquito de amor ahí adentro de la clínica cuando entramos, ¿no?
Eh, en este caso, vos creo que me dijiste que te pasó, te había pasado. No tan así. A ver, a mí de entrada me advirtió el psiquiatra, el profesional, que iba a pasar eso, que se me iban a pegar varias personas y que trate de no meterme con esas personas, porque no es la idea. Pero bueno, sí me pasó que me pegué a una persona bastante, que ahora somos grandes amigos. Caí, claramente caí, pero bueno, en los dos estábamos vulnerables. Y después, bueno, con otra persona, que también ahora somos amigos, eh, pero sí, sí uno cae, más cuando uno tiene momentos en los que está mal y hay gente que te apoya. Ese apoyo genera más que amor, lo que vos decís, refugio. No sé si, Y no está mal. creo que hasta cierto punto no sé si refugio, creo que sería más una especie de dependencia que se genera por esa persona. Claro, pero es como que uno tapa el pasar tiempo con esa persona y no está resolviendo su problemática principal. Sí, sí, eso es verdad. Ahí no te voy a mentir que Que sí. también veo mucha gente a la que le sigue pasando en la clínica y es como, oh, mal ahí, pobre gente. Es que Pero bueno, cada lastimosamente, quien tiene a su ver, proceso, hay gente, como creo usted, que no lo quiere que... ver. No, no, a ver, creo que es algo ya de la cabeza del ser humano y nos pasa a todo, de que cuando estamos en una situación parecida a esa, buscamos refugio en personas que nos muestren el más mínimo cariño, ni siquiera amor, cariño. Y creo que, a ver, a veces nos puede salir bien como a veces nos puede salir mal. Eh, no sé si está todo el tiempo mal. De hecho, sí, bueno, porque al fin y al cabo no estás trabajando en vos, sino que estás poniendo tu atención en otro lado que no es en mejorarte vos mismo. Pero no sé, creo que son cosas que se pueden mejorar y a medida que va pasando el tiempo, uno se empieza a fijar en uno mismo y en curar cada cosa que tiene. Eh, es la opinión que yo fui generando de los días que yo estuve ahí, ¿no? Es, Sí, sí. es eso. Eh, bueno, lo podemos anidar justamente con la temática del podcast de hoy, que en la clínica veo muchos casos en los que buscan apegarse a una relación tóxica. ¿Sabés que sí? ¡Ey! Me encanta cómo toda cosa nos lleva al principio, es increíble, la verdad. Sí, sí, es que es un bucle. Es, creo que no vamos a salir nunca de ese bucle igual, ¿eh? Pero sí, sí es algo que pasa y se ve mucho en la clínica. Y afuera de la clínica también, con gente de la clínica. Y Creo, con gente que no es de la clínica también. Creo ah, que ya es una es que cuestión sí. social. Creo que, a ver, muchas veces yo tenía el pensamiento antes, esto no te voy a mentir, de hecho la gente acá lo sabe, una vez me cancelaron por eso, de que yo antes decía corte como que, digamos, habían seres humanos, no me estoy refiriendo a un conjunto en específico, sino en sí los seres humanos, era como que hasta cierto punto buscaban eso. Que después fui generando más, un poco más, desarrollando más la idea y dije, no, a ver, creo que ningún ser humano quiere estar mal. Eh, yo creo que ningún ser humano quiere estar mal y creo que lo hacen inconscientemente. Y en sí no creo que sea culpa del ser humano también, o de A la veces persona es en sí. consciente, pero volvemos al tema del origen del enemigo. Del enemigo no, del villano, digo. Eh, a ver, voy a dar un ejemplo un poco extremo. El otro día estaba en Twitter dando vueltas. Sí, sí, por supuesto. Había una tendencia que era Blade, por Blade del cazavampiros, Sí, que fue cuando estaban eligiendo papa, y estaba el papa africano, creo que era, sí, sí, sí. que era muy parecido a Blade, y le ponían la música de la peli, y hacían videos, todo bueno. Y yo iba bajando en la tendencia mirando los videos del papa, del tipo este, Ujú. y me sale un hashtag que decía Blade Play, o sea, juego con cuchillos, juegos con filos, y digo, bueno, a ver, ¿qué onda esto? Entro, y había una chica desnuda tocándose mientras se cortaba con navajas por todo el cuerpo y se frotaba la sangre. Y después descubrí que era toda una especie de submundo eso, de gente que ¿Cómo? consumía ese tipo de cosas. Entonces, no estás del todo errado en el hay gente que lo busca, pero no, pero sí te corrijo en el que, bueno, igual vos mismo dijiste que era tu pensamiento antes, Sí, sí, obvio. pero no hay gente que lo busca
pero no porque quieran sufrir, sino porque la misma sociedad les enseñó qué es lo que merecen y creen merecerlo. Mm. Esta misma chica con un cuchillo se había escrito slut, que significa puta, Ay, mierda. en el pecho, tipo, y era todo un mar de sangre. Y está lleno de gente así, pero es justamente esto, porque crianza o lo que sea, Es que también, a ver, hoy en día, ignoraron el sufrimiento como algo que merecen. es que en mi opinión, hoy en día ya creo que la crianza, los padres tratan de hacerlo mejor, pero cuando dejan al hijo que ingrese al mundo del internet, ahí automáticamente ya empieza, creo que una decadencia si no se lo controla a las Bueno, y no páginas a las solo que el se meten. internet, conozco algunos casos en los que, por ejemplo, una chica por no ser, no sé, hegemónica o socialmente atractiva, o también chicos, personas en general, Sí, sí, sí. ¡Salud! perdón, No pasa nada. gracias, personas en general que no reciban atención o afecto en general, ya sea en sus casas como en la escuela, entran justamente a este submundo oscuro de internet en el que les prestan atención a través del maltrato y es a lo que se abrazan, porque es el único tipo de atención que tienen. Y la verdad es muy triste, pero es así, es algo que pasa mucho y no se volvió un tabú del cual no se habla, pero es algo que hay que visibilizar claramente. Si se visibiliza el Es que bullying, sí. esto creo que incluso es más grave que el bullying. Vos sabés que esto lo hablé en el episodio anterior con Máximo. Máximo estuvo en el podcast, ¿sabías? Máximo el psiquiatra. Sí, 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 lo traje y tenemos que hacer una segunda parte porque no terminamos de explicar todo. Pero vos sabés que lo hablábamos sobre la serie Adolescencia. A partir de la serie Sí, Adolescencia salieron muchos casos de bullying, pero no porque empezaron a ver después de la serie, sino porque ya lo sabía, digamos. claro. Fuera de la serie, ¿no? Fuera de la serie. Eh, Acá creo que esta cosa que ocurrió demuestra mucho el tema de que el bullying está presente en todo el tiempo, lamentablemente. Y la gente a veces no le da, digamos, el foco de atención que debería darle. Eh, Creo que esto de normalizar el bullying, porque creo que para mí es normalizar y hacer como que... Es lo que dicen, ¿no? El elefante en la habitación, que está ahí Sí. pero queremos ignorarlo. Creo que eso al fin y al cabo va a terminar destruyendo completamente lo que es las personas que están en la sociedad. Eh, y esto me lleva a un tema, es increíble cómo el propio ser humano destruye al propio ser humano. Es lo que decía hace un rato, el Sí, 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 humano es literalmente. autodestructivo. Literalmente, literalmente. O sea, eh, pensar tan solo en eso, que es el tema de que me parece bastante triste hasta cierto punto. Es verdad que yo también he pasado bullying, pero quizás ni me acuerdo ahora. Pero poniéndome en los zapatos, hace poco hubo una cosa que pasó a un hijo de una amiga de la familia. No quiero dar nombres porque más que nada es para mantener el anonimato de la persona. Pero a su hijo, ¿no? En la escuela le pegaron por el simple hecho de que era gordito. Y, y ya estamos en un problema si sinceramente vamos a iniciar a los golpes solamente por el estado físico de una persona. Creo que acá no entra el tema de... Obviamente sí, el tema de la gordofobia, pero creo que ya ni siquiera es gordofobia, creo que es una actitud violenta que se genera a partir de que te molesta a la otra persona simplemente. Ya libremente si es una persona flaca, obesa o no obesa. Creo que ya ni siquiera se basa en el tema de los cuerpos, es simplemente me molesta tu presencia y te golpeo o te El que quiere bardeo. hacer daño y no tiene la mente resuelta siempre va a buscarle el pelo al huevo. Siempre. Porque sos gordo, porque sos flaco, porque sos negro, porque lo que sea, hasta porque sos lindo. O sea, Es un tema que hasta te hagan bullying siquiera porque sabes hacer las tareas del colegio. Eso. También lo estaba pensando la otra vez. Es irónico porque no te salvás de una hoy en día. No te salvás ni si sos lindo, ni si sos flaco. Yo- bueno, pero es como digo, hay gente que no tiene la mente resuelta, tiene mucho ruido en la mente y yo creo que lo que más le duele a esas personas es que los ignoremos. sí. Creo que también no es solamente un tema de ignorar, sino de que algo que... Mira, yo siempre digo que me llama la atención, pero en sí es que hoy en día todo me llama la atención. Sinceramente,
hoy todo me llama la atención. Está Eh, perfecto. yo siempre digo, ¿no? A veces me siento un viejo de mierda y no lo soy, tengo 17 años, pero es como que siento que no encaja ni siquiera lo que pienso. Hoy en día para lo que... ¿Todavía tenés 17? Sí, no, bueno, el 2 de junio cumplo los 18, pero es como que cada cosa que a mí me parece rara para los pibes de mi edad es completamente normal y a mí me parece raro, no sé. Creo que son distintos tipos de Me hiciste crianza. acordar a mí a tu edad. Ah, me alegro. Sí, sí, era todo el tiempo analizando a la gente de alrededor, queriendo aprender todo, queriendo entender cómo funciona todo. Todavía me pasa, obviamente, pero bueno, como que todo eso se despertó más o menos cuando tenía tu edad, 17, 18. Pero es que, a ver, yo acá la gente me conoce como pienso, pero a mí me parece sumamente extraño todo hoy en día. El gusto por la música actual, que a ver, yo soy una persona que cree que si la música actual está en el punto que está es porque algo habrá pasado. No juzgo, pero no me gusta. Pero no juzgo. Es decir, si a vos te gusta el RKT, yo el RKT no lo escucharía ni en pedo, pero si está en el lugar que está es por algo. Resuelve. Pero si está en el lugar en el que está es por algo. O A sea, ver, sí, el tema de la música es algo complejo, o sea, partamos que este tipo de géneros que decís como el RKT o el reggaetón y demás, son géneros que la pegan por una cuestión evolutiva del ser humano en realidad. ¿es Son bueno o ritmos malo? primitivos. Ah, No, ok. no, no es bueno ni malo, o sea, son ritmos simples. Los ritmos simples y primitivos son más fáciles de procesar por el cerebro y de cierta forma nuestra memoria genética evolutiva nos lleva al recuerdo de la época de las cavernas en las que la música era golpear dos palos y bailar alrededor de una fogata. Son ritmos simples. Ok. No, no es insultar, obviamente, porque a mí me gusta todo tipo de música, todo tipo de género. Es que mi problema no es el Eh, reggaetón. Mi problema no es el reggaetón. De hecho, a ver, yo no te voy a mentir, yo escucho reggaetón y escuchaba mucho Bad Bunny. Yo escuchaba. El tema conmigo es el RKT. No me gusta, no lo critico. Creo que si está en el lugar en el que está, te repito, es por algo. Pero en sí, yo escucho, no voy a decir escucho todo tipo de música porque últimamente ando bastante cerrado en Ed Maverick, Kevin Carr, Mon Laferte y por ahí algún cantante que salga que sea con guitarra, pero hasta ahora son ellos dos nomás. Ed Maverick, Mon Laferte y bueno, Kevin Carr ahí por afuera. Pero creo que el RKT no lo escucharía. Una vez escuché un tema de RKT que fue uno que me mostró mi hermana, que era de elegante, que ahí hay otra cosa que después te voy a decir. Eh, y yo lo escuché y creo que la primera vez me dio igual, pero ya la siguiente no sé, no me gustó. No me gustó, no me parecía lindo el sonido, la letra. Sé que no todos los cantantes son iguales, los cantantes de RKT, pero no sé, creo que yo justo fui a dar en el palo del único que no me gustó. claro. No, no, creo que va por ese lado de lo que te digo, o sea, ese género de música. A ver, a mí tampoco es que me encanta el RKT, he escuchado algún que otro tema que me gusta así bailando con amigos y eso. Eh, pero bueno, volvemos a esto, es toda esta cuestión evolutiva que hace que los sonidos sencillos como los de la cumbia o el reggaetón, que sean golpes rítmicos, no, nos hacen una especie de regresión y nos gustan para el cerebro, es fácil de procesar, fácil de digerir. Eh, por eso actualmente es muy poca la gente a la que le gusta, por ejemplo, la música clásica, porque la música clásica tiene un montón de instrumentos, notas complejas, arpegios y demás, que hacen que el cerebro tenga que procesar mucho más. O sea, es básicamente una lectura cerebral lo que hay que hacer ya. En cambio, estos otros géneros son más fáciles de digerir y justamente, ya me voy a ir de tema, pero No, todo no, se sí, bueno. conecta. Toda esta cuestión de las redes sociales, de los reels, de TikTok, donde todo pasa en un minuto y el cerebro necesita dopamina constante y el foco de atención o los niveles de ansiedad, el foco de atención es muy bajo y el nivel de ansiedad es muy alto, hace que también consumamos música más sencilla, porque para el cerebro es más rápido de digerir, es dopamina rápida, el cerebro no tiene que elaborar mucho, o sea, vamos camino a que el cerebro se vuelva más vago.
Y no estoy diciendo que la gente empiece a escuchar música clásica, o sea, cada uno No, escucha no, lo que le no, obvio. guste. Porque la música en sí es eso, es algo que se produjo para que a alguien le guste y al que le gusta está increíble y genial porque la música es algo hermoso, Sí. pero creo que va por ese lado. Creo que, bueno, a mí me pasó una experiencia con el tema de la música clásica. Yo hasta ese momento venía escuchando mucho, te repito, Ed Maverick. Y un día voy a ver a un amigo que, bueno, ya no está acá en Buenos Aires. Le mando un Pensé que ibas a saludo. decir ya no está acá entre nosotros. No, 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 está, y espero que siga estando por mucho tiempo más. Que es el Doc. Lo fui a visitar y estábamos ahí y yo me acuerdo que él pone una canción que era música clásica, era ópera, ópera. El Doc es una persona que escucha no todo tipo de música, pero sí que la selección de música que él tiene cuando vos ibas a la casa de él era espectacular. Amy Winehouse, Bjorn, eh, bueno, ópera que era lo que más sonaba. Un día nos sentamos y nos pusimos a escuchar. No hablamos, Mati. Nos sentamos y escuchamos. Y era la segunda vez que yo escuchaba ópera. La primera había sido Casta Diva de Sara, de María Callas, no Sara, María. Y me encantó, sinceramente. Y el Doc, bueno, me pasó después de ese día, me pasó una lista completa de música clásica que a día de hoy, cuando estoy nervioso, me pongo eso y me relajo completamente. Es otro tipo de manera de escuchar música, otra forma. Y Claro, es cuestión a ver, el mundo musical es infinito y hay muchos géneros. A veces nos cerramos en una sola cosa porque nos gusta, pero a mí, yo soy de los que les encanta descubrir siempre música nueva. sé yo. Y en especial música de países que no sean tan comerciales como otros. Por ejemplo, siempre solemos consumir Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, quizás Sí. España y ahora últimamente Corea. Pero la música africana, por ejemplo, es algo que a mí me encanta. La música eh, tribal. eh, eh, bueno, cuando voy a yoga, por ejemplo, la profesora pone muchos playlists de ese estilo y yo después se los pido y los escucho. Y es música que termino escuchando no solo en el yoga, sino que la termino escuchando en el día a día porque es música que me encanta. Sí. Sonidos selváticos, sonidos de tribu, primitivos, cosas que te hacen pegar unos viajes en la mente que decís, wow, ¿por qué no lo Ah, descubrí antes? sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí. Eso me pasó, la primera vez que me pasó fue con, bueno, con Casta Diva de Norma, que la obra se llama Norma, la cantante es María Calla, que hace poco se le hizo la película. eh, pero a mí me pasó eso, que la empecé a recontra viajar y fue un viaje espectacular. O sea, era viajar sin, a ver, de una forma exagerada, ¿no? Era viajar sin comer un hongo. Era Claro, espectacular sí, cómo sí, sí. funcionaba. Y de ahí creo que le empecé a agarrar más el gusto a ese tipo de canciones más lentas. Bueno, una cosa más que se aparta de todo eso es, creo que Ed Maverick, porque es más guitarra. Es solo guitarra, guitarra y su voz. Otra cosa que también me gusta mucho porque eh, tiene una forma también de transmitir espectacular que no es simplemente decir, no quiero que la gente se ofenda, obviamente, con esto que voy a decir, pero no es la típica canción de mami, yo te rompo toda, te hago de todo. No, es un cantante que canta realidades, canta cosas que son verdad, que no se mete con política, pero habla mucho sobre la adolescencia desde su punto de vista. El acoso que recibió, los amores que cualquiera puede tener, el valor de más que recibimos de personas que nosotros queremos mucho, pero quizás no nos quieren de la misma forma. Y fue como que después llegar a este punto de escuchar ópera y de música clásica fue como que dejar de prestarle atención un segundo a ver si tiene una letra o no y empezar a meterme más en el tema de los instrumentos. Mi cerebro empezó en un punto a despreocuparse ya de ciertas cosas y disfrutar el momento y fue relajación pura. Me encanta porque la gente va a pensar que estamos hablando, si entraron en un mal momento van a pensar que estamos hablando de droga. No, gente, estamos hablando de música. Estamos hablando de música. Una droga sana. Una droga sana. Bueno, a mí me pasa que
no sé si, creo que te mostré mi habitación, para el que no la conoce, bueno, les presento mi habitación, que es un flash total. Uf, pero es hermoso Eh, eso. sí, pero bueno, es como mi templo en el que medito y pongo también este tipo de música que me gusta. Escuchar esa música acostado en la cama, mirando las estrellas en el techo es hermoso, es increíble. Y para las personas que estuvieron acá en mi habitación y compartieron ese momento, calculo que piensan lo mismo porque siempre dicen lo mismo, como qué flashero tu cuarto, qué lindo que es estar acá. Me acuerdo cuando me mandaste la foto en la que vos estabas haciendo yoga y estaban todas las estrellas. Todavía la tengo guardada. Fuera de joda todavía la tengo guardada. Y te acordás que yo te dije, eso es una portada para un disco, dije yo. Sí, sí, es muy flashero. Ahora se ve como muy luminoso porque estoy con una luz apuntándome en la cara, si no, no me veo, está muy oscuro. Pero, a ver si apago la luz capaz se ve un poco mejor. Ah, es muy. A No, ver. es que sinceramente, yo hace poco me compré un foco que te hace te hace parecer un atardecer, algo así. Lo tengo en la pieza. Es hermoso. Lo tengo en la pieza, boludo, bajo las persianas y cuando tengo que ir a grabar una canción o algo. Bueno, sobre todo ahora que estuve grabando el EP, estuve encerrado en la pieza con ese foco y fue estar sentado ahí y no sabes cómo venían las ideas al toque. Y bueno, fue estar con la guitarra también, volví otra vez con la guitarra y nada, aprendí mucho más todavía. Supongo que también me estoy tomando esos tiempos, ¿no? Para mí, que siempre está bueno tomarse un tiempo para uno mismo y, y hacer algo que quizás no sea siempre estar delante de una computadora. De hecho, a mí me pasaba mucho que yo me levantaba, Mati, me levantaba y estaba con la computadora y me levantaba hace 5 segundos. Vos sabés que hoy en día esa rutina cambió completamente. Me levanto, me preparo el mate, me siento, pongo música bastante relajante. En ocasiones pongo otra vez Casta Diva, porque si bien no siento que sea una canción para despertar, siento que siempre está bueno tenerla ahí. Y me levanto la persiana, saco al perro, eh, lo saco a pasear, yo me siento, me pongo a tomar unos mates y después capaz cuando llega mi hermana del colegio, ahí capaz agarro la computadora, pero capaz. Ahora, bueno, la tuve que usar estos días, pero solamente para hacer el disco, pero terminaba el disco y hacía otra cosa, me ponía a tomar mate, eh, salía, qué sé yo, a caminar 2 pasos. Eh, Volviendo al tema que me estoy desviando, como siempre, el tema de la música, creo que la música ha evolucionado a su manera. No creo que esté mal. Obviamente hay estilos que a varias personas les van a disgustar, pero creo que bueno, ya hay muchas cosas en las que el ser humano evolucionamos y no estamos de acuerdo en muchas cosas en las que evolucionamos, en las que no evolucionamos. Creo que siempre vamos a estar en desacuerdo y tener pensamiento distinto y eso está bueno porque abre la chance al debate. Y eso para mí es Claro. bellísimo. Debatir por qué para mí esa canción no me gusta, pero por qué a vos sí te gusta. Y creo que está bueno porque también en sí, de cierta forma, ejercita esto de dar nuestra propia opinión, que hoy en día está bastante eh, desconstruido esto de dar nuestra propia opinión. Escuchamos lo que dicen los demás y si el otro dice, no, eso está re bueno y hay un sequito de personas que lo siguen, bueno, yo voy a decir lo mismo con tal de encajar. Y supongo que eso es algo que se está perdiendo mucho a medida que vamos avanzando. Ya hay muchas personas que ni siquiera tienen opinión propia, una crítica propia. Creo que es algo que estamos perdiendo demasiado. Y mira, me sabe mal realmente porque no creo que todo lo tenga la culpa las redes sociales. Creo que ya es culpa de uno mismo el no querer, el tener la pereza de querer generar una idea de por qué para nosotros no nos gusta, en lugar de decir no, porque, o repetir algo que ya hayan dicho. Es que, bueno, siempre vuelvo al tema de la evolución. Somos seres tribales. Entonces siempre vamos a querer encajar. Eso empieza ya desde la adolescencia, cuando buscamos grupos o tribus urbanas. Y en la adultez, bueno, después cuando uno ya se vuelve adulto y empieza, no sé, a formar una familia o tiene proyectos, trabajo y demás, como que la mente se sale un poco de eso, del querer encajar siempre. Pero en la adultez temprana, y principalmente en la adolescencia, pasa toda esta cuestión de el aceptar lo que las masas dicen o a lo que las masas le gusta o lo que dicen que es correcto únicamente para pertenecer a algo y no quedarse fuera.
¿Eso vos lo ves bien, lo ves mal? ¿O cuál es tu punto de vista de ese tipo de cosas? Más allá de que el ser humano es trivial y bueno, digamos, lo que vos opinás sobre eso. No, creo que es algo natural. O sea, no puedo juzgar a un adolescente y decirle, che, si esto no te gusta, no lo hagas y anda por tu camino solo, porque pueden pasar varias cosas. O sea, hay muchos adolescentes que eligen el camino de los gustos propios, siempre está el metalero del curso. Sí, sí. eh, yo fui también el gamer del curso cuando el gamer no estaba de moda. Como que siempre fui el algo al que criticaban y después ese algo se ponía de moda. El adelantado con el, digamos, Ah, claro, claro, fue el adelantado a su época. claro, en su momento la sufrí por el teñirme el pelo, por tener las uñas pintadas, por el tipo de música que escuchaba, por jugar, por andar en skate, por hacer lo que sea. A ver, pueden pasar dos cosas. Uno si quiere salirse de la tribu y decir, bueno, a mí esto no me gusta, a mí me gusta esto, otro que a los demás no le gustan y soy único y diferente, puede pasar, pero tenés que tener los huevos, ovarios y personalidad para bancártela, porque la soledad también es algo complejo. Sí. Y de ahí pueden desencadenarse nuevos villanos, volviendo al tema principal. Volviendo al tema principal. Es verdad que, volviendo al tema principal, hablando de los villanos, creo que en sí la sociedad también tenemos esto de que podemos evitar que hayan villanos en el mundo o gente que quiera atentar contra la vida de otros si lo ayudamos en el momento que necesita la ayuda y si se deja ayudar sobre todo. Es verdad que uno puede Eh, ayudar lo que quiera, es verdad que uno puede intentar ayudar a una persona, puede tener toda la intención, pero si la persona no quiere la ayuda o no quiere cambiar, no se puede hacer mucho. Pero siempre tenemos la posibilidad de ayudar. Es mi es que opinión. yo creo que uno siempre quiere que lo ayuden de cierta forma. Cuando una persona llega al punto en el que no quiere que lo ayuden es porque el daño ya está hecho. Mm. Ahora, poder se puede evitar que haya villanos, sí, totalmente. Va justamente en esto de mi publicación. Mi publicación, bueno, ahora no la tengo, pero habla justamente de que tanto las redes sociales como los medios, los libros, la misma sociedad en sí, da un mensaje erróneo en el que habla tanto del autoempoderamiento y del yo, el yo, el yo y yo y yo, que se olvidan del otro, de animarse, de animarse a sentir emociones, de animarse a amar. La gente no se anima a amar por miedo a sufrir. Y tanto amar como sufrir son dos sentimientos súper naturales y te diría los principales, junto con el amor y el odio, en el ser humano. Entonces no hay que, creo yo que de cierta forma nos estamos robotizando e idiotizando, aceptando todos estos tipos de mensajes, que porque una página lo diga con palabras bonitas no significa que sea la realidad. Entonces, ¿de dónde nacen los villanos? De la falta de amor, de la carencia de amor. Creo que... Hoy me encanta porque yo siempre que tengo que responder digo creo. Pero es un tic que tengo, me lo tengo que sacar igual. Yo Ay, ¿qué es lo pienso... que creen? Yo pienso bueno, sí. Es verdad, una persona que, bueno, ya no se quiere dejar ayudar es porque ya está hecha mierda. Y no hay mucho que se pueda hacer en ese caso. Mirá, desde que pasé lo que pasé, vos sabés muy bien lo que pasé de todo, empecé a tratar de verle el lado positivo a todo. A veces es complicado, pero creo que no está tan mal a veces buscar el lado positivo a ciertas cosas. Tampoco te digo de buscar el lado positivo a todo, pero sí a las cosas que por ahí lo tienen, que realmente lo tienen. Eh, entonces yo también creo que el ser humano se puede curar hasta cuando ya está roto. Creo que no va a quedar igual que antes, obviamente. No va a quedar igual que antes. De hecho, me gustaría usar un ejemplo bastante tonto, pero hablamos sobre supervillanos. Vos lo nombraste, por ejemplo, el Joker. El Joker es un personaje que está desequilibrado mentalmente. Si seguimos el punto de la película, que salió, la película que está actuada por Joaquín Phoenix, prácticamente ahí nos dicen que es un personaje pateado por la sociedad. Y ya para el final de la película, bueno, ya está completamente roto. Eh, pero
Pero quizás tiene su arreglo, porque vemos constantemente a ese personaje luchando contra esas dos personalidades, una vez que ya está roto. Luchando con esta personalidad que es el Joker y el otro que es Arthur. Entonces, creo que cuando ya sigue esa pelea interna entre dos, no sé si, sí, personalidades, entre dos personalidades en las cuales una dice, no, ya está, se cagó todo a la mierda, tenemos que ser así, y hay un poquito de esperanza en ese cuerpo que dice, no, loco, a ver, la cosa puede mejorar, yo creo que todavía hay solución, por más de que eso ya esté roto. Eh, pero si ya esa persona se volvió completamente sumisa a ese lado, completamente oscuro y negativo, en la cual voy a devolver el mal, y bueno, habría que evaluarlo porque creo que, no quiero ser pesimista, pero es medio complicado. Sí, a ver, depende del daño, el nivel de daño que tenga la persona. Yo creo que sí, cualquier villano puede cambiar, obviamente con las herramientas necesarias. Y lo que falta en esta sociedad son herramientas, justamente. Sí, sí, Eh, sabes que sí. a mí mismo me pasó igual en la adolescencia, justamente. mm, Pasé a tener una, no te digo segunda personalidad, porque en realidad no era ningún trastorno psicológico, sino que era simplemente una identidad que yo quise adoptar, que se llamaba Z. Y fui Z por muchos años. Z era el odio. O sea, era la bronca hacia las cosas que le habían hecho a Mati. Y Mati era una persona súper sensible, que lloraba, que sufría por esas cosas. Bueno, Z era la máscara que protegía a Mati contra el bullying y demás otras cosas. Y Z era el odio personificado, o sea, O sea, era odiar todo, quejarse de todo, era un punk, básicamente, sin ser punk. Eh, un rebelde sin causa, llamémosle. Eh, Llegó un punto en el que empecé a sufrir y no entendía por qué, que esto ya fue de adulto, creo que tendría 20 23 años, por ahí fue en 2017, que empecé a sentir mucho enojo seguido de tristeza en momentos del día sin nada que lo ocasione y no entendía por qué. Entonces dije, bueno, a ver, nunca había ido a un psicólogo, pero dije, quiero ir a un psicólogo y quiero entender, porque yo siempre fui a hacer introspección, pero me estaba faltando una pieza de entender qué es lo que me estaba generando esto y por qué. Entonces dije, bueno, necesito un profesional que me guíe. Fui a una psicóloga y ahí entendí esto que te acabo de contar ahora, que claro. Z era justamente el escudo y la personalidad oscura, nacida del mal que recibió Mati. Ahí hice las paces con Mati y volví a ser Mati. Y bueno, soy la persona que conoces. O sea, soy sensible, eh, Creo que yo también, soy... creo que te conocí ya en la etapa en la que ya estaba Mati, y bueno, la verdad es que doy las gracias de haber conocido a Mati. Por ahí Z me cagaba a No, es que trompadas. Z se fue en 2017, o sea, le costó irse, pero se fue. Y de a ratos te digo que vuelve, porque después en estos últimos 2 o 3 meses, entendí que tampoco Z es una personalidad aparte, sino que también es parte de Mati. Entonces, estoy en un equilibrio en el que está Mati, que es la parte sensible, pero también está Z, que es la parte que se cuida. Porque si está Mati solo, Mati va a recibir mucho daño. Si Sí. está Z solo, Z va a ser una persona dañina. Entonces, hay un equilibrio entre Mati y Z, que es lo que estoy logrando ahora, donde me cuido y puedo cuidar de los demás sin descuidarme a mí mismo. Vos sabés que a mí me pasó algo parecido con esto que vos estás nombrando. De hecho, un día, bueno, no sé si va a aceptar, pero un día la voy a traer para que cuentes de su punto de vista el tema este. En mi caso fue bastante loco porque a mí me pasó que yo no es que sentía que había otra persona, sino que yo sentí que habían, es verdad, dos cosas que era Uriel y Uri, quitándole el él. Eh, Vos sabés que a mí me pasó, y esto algún día me gustaría traer a mi vieja para que lo cuente de su punto de vista. Yo cuando tengo el primer intento de desvivirme, yo me acuerdo que me desperté y me sentí como si fuera otra persona completamente distinta. A día de hoy me pasa que yo siento que no estoy donde debería estar.
Eh, y vos sabés que en un punto ya me empezó a molestar que me digan Uriel. Normalmente no me jodía. Y después empecé a indagar un poco más en mí mismo, digamos, en tomarme tiempo para mí y todo. Y llegó un punto en el que yo dije, Uri, si bien no es una persona forra, es una persona que siento que está acá para en sí enmendar las cagadas que se mandó Uriel. Que Uriel también era bastante de hacer cagada en el hecho de que buscaba amor y en ese sentido de buscar amor hacía cagadas. Se dejaba humillar, cometía daño cuando ni siquiera se lo hacían a él. Entonces siento como que también en su momento Uri, que me encanta pues solamente le saqué el él, no es que le agregué otra cosa. Que a la vez siento que también quitarle el él era como que no encerrar a Uri solamente en la casilla de que es soy yo. Creo que también quitarle el él fue como decir no es un hombre, tampoco es una mujer, tampoco es un espíritu, tampoco es no es nada, es simplemente Uri. Es simplemente lo que hay. Y me gustó tanto que, bueno, lo usé como nombre artístico, ¿no? Lo volví a usar como nombre artístico, el Uri, porque de hecho a día de hoy sigo con el pensamiento de que Uri, que es el personaje que yo muestro en las canciones y todo eso, es un personaje que en sí no es hombre, no es mujer, no es un animal, es un ser humano, como todos. Bueno, si nos guiamos por el aparato reproductor, sí, es hombre, pero a lo que voy es a eso. Uri creo que no se encierra solamente en el hecho de decir que es simplemente un hombre. Eh, Creo que Uri es más que una personalidad, no creo que sea una personalidad. Ni tampoco siento que sea parte de mí hasta cierto punto. Siento que es ese personaje que inventamos. Viste que hay veces que inventamos a un personaje y quizás nosotros ni siquiera lo interpretamos nosotros. Es un personaje que está ahí y a veces se te sale de control. A mí me pasó que en la clínica no conocieron a Uriel. En la clínica conocieron a Uri. Porque vos me ves en mi casa y no es nada que ver a lo que soy en la clínica. En la clínica soy risueño, todo, y acá en mi casa estoy diciendo, loco, ¿qué pasa con la vida? ¿Por qué está todo así? Tengo rabia encima, tengo ira todo el tiempo, que bueno, ya por fin lo pude manejar con el tema de la música, lo hago a través de la música, me pongo a tocar la guitarra. Creo que por ese lado, no sé si puedo decir que te entiendo porque con lo que vos me contaste y lo que yo te estoy contando, siento que son cosas distintas. Eh, pero es verdad que quizás este personaje, Uri, me ayudó a llevar mucho más el tema de la historia que tuve, que fue mucho tiempo de tristeza. Yo, como te digo, a día de hoy no me acuerdo nada de mi internación. De mi internación no me acuerdo nada. No me acuerdo ni de mi segunda internación, no me acuerdo de nada. Es como que mi cabeza, acá voy a sacar, ¿no? El tema de Uri, voy a meter a mi cabeza. Es como que mi cabeza también tuvo eso de decir, ya luchamos lo que teníamos que luchar, ya te hice ver por qué estábamos mal, cuál era el peso que estabas cargando, así que vamos a olvidar esto y vamos a seguir para adelante. Y yo siento que fue también eso, ¿no? Y por eso hoy en día estoy así como me siento bien, no solamente mentalmente, sino que físicamente también se me nota a veces cuando me ves a cuerpo completo que estoy bien. Eh, Tengo una rutina de la cual no me quejo y creo que está bueno a veces también pasar por ese tipo de cosas para ver que realmente no estás solo. Creo que no es un tema psicológico, trastorno psicológico, creo que es más una forma de decirte a vos mismo que no estás solo cuando te tenés a vos mismo. Creo que es eso, es decir, yo estoy para vos y vos estás para mí, yo soy yo estoy para mí, yo estoy para vos. No sé si me explico, pero es eso. Sí, sí, es que de hecho quería corregir al principio cuando empezaste a hablar que Z no era tampoco otra persona, sino que seguía siendo yo, pero era otra faceta. Faceta, Z. ¡Ah! ¡Ey! Espectacular esa vez, me encantó esa vuelta de tuerca. Eh, Eh, Qué loco, ey. pero sí, sí, Terminamos es teniendo una una charla. compañía justamente. Terminamos teniendo una charla re profunda. Empezamos hablando sobre idealización de personas tóxicas y terminamos hablando sobre nosotros. Algo muy hermoso Mal. que, algo muy hermoso que suele pasar en este programa. Somos Que muy narcisistas. creo que nos interesa mucho también contar un poco nuestra historia. Eh, Sí, sí, totalmente. Está Sí, porque yo bueno. no contarlo.
Está bueno también porque hay mucha gente que está pasando por lo mismo que hemos pasado nosotros. eh, y creo que está bueno también hacerles sentir que no están solos, que es una cosa que lastimosamente suele pasar y es un dolor que a veces acompaña al ser humano y es doloroso, pero a veces está bueno tener la experiencia para poder aprender de ella. Eh, Mirá, hay errores que cometemos todo el mundo y sin embargo yo no creo que esté mal cometer un error hasta ahí, no digamos de justificar cualquier boludez, ¿no? No seamos tontos. Pero sí que a veces uno aprende de todos los errores y equivocaciones que tuvo en la vida. Yo, mirá, seguramente van a salir en su momento, en algún momento, va a salir a hablar una persona que yo le hice daño, boludo, en el sentido de que esa persona me quiso y yo la ignoré de una forma muy brusca, de hacerla sentir menos, y fue porque yo era inseguro conmigo mismo. A día de hoy yo a esa persona le escribo y le pido disculpas cada día. Esa persona ya me dijo que me perdonó, pero yo sigo teniendo la culpa, sigo sintiéndola en el alma y a veces digo, cambiamos, somos distintos. Las cosas del pasado nos van a atormentar, pero tenemos que tratar de agarrarlas y corregirlas. Es verdad, no podemos cambiar lo que hicimos en el pasado, pero podemos demostrar que somos mejores personas. También el tema de la depresión. El tema de la depresión yo nunca la usé como excusa. Al contrario, yo trataba de hacerme cargo de las cosas que hacía cuando estaba depresivo. O sea, es una de estas cosas, de que yo me levantaba el ego cuando esta chica lo único que quería era quizás estar conmigo en, en un buen término y yo lo único que hacía era decirle, no, porque yo ya conocí otra y punto. Y no me siento orgulloso tampoco. Nunca me sentí orgulloso de algo como eso. De hecho, a día de hoy miro para atrás y hay veces que me gustaría borrar todo, pero lastimosamente es lo que hicimos y si bien no podemos borrarlo, podemos ser mejores personas. A día de hoy, El- ¿cómo? Perdón, es que la vida es eso, la vida es Sí, cometer un error tras otro, pero lo importante es tener la herramienta de la introspección, que es algo que yo creo que debería enseñarse en el colegio, no es necesario tener que llegar a la instancia de ir a un psicólogo cuando ya estás mal, sino que la introspección es la mejor herramienta que tenemos para poder cambiar y corregir los daños que hicimos. A ver, mataste a una persona, bueno, ya sé, ya es un daño que no hay vuelta atrás, ¿no? sí. Pero podés evitar matar a otras personas, por ejemplo. Y así con daños que son obviamente menores. Todo se puede corregir. Pero si uno no tiene la herramienta de la introspección y se queda encerrado en el, ok, yo tengo la razón, esto es así y punto, está complicado. A mí me pasó mucho que yo sentí que, no sé, la vida me lo devolvió bastante de golpe, o sea, fue como una cosa que hice y la vida me lo devolvió así, de piña tras piña tras piña. No me quejo porque digo, loco, está piola aprender de estas cosas, eh, no las voy a volver a hacer porque hoy en día tengo una postura distinta sobre la vida en sí, sobre las parejas. No te voy a mentir, hoy en día si yo voy a tener una pareja, pero va a ser la única chica que va a estar en mi celular, en mis contactos y hasta en mi cabeza. Eh, pero, pero, por ejemplo, me lo devolvió de formas bastante dolorosas que yo pasé mucho tiempo también culpando a esas personas y digo, el boludo fui yo por confiar. Me acusaron por un álbum que saqué, por un álbum que te lo conté, me acusaron por Sí. un libro que saqué hace como en el 2023, recién ahora, y encima recién me vinieron a acusar cuando yo mostré que estaba saliendo en internet, en las búsquedas de internet. Sin embargo, yo di su debida explicación a todo. Que esto la gente lo sabe, si me sigue en Instagram sabe todo esto que pasó porque lo he hablado ahí. Hace poco me llamaron para callarme la boca y decirme que no siga contando lo que pasó con el tema del álbum, las propias personas que me hicieron la acusación. Y yo en la realidad ya no estaba hablando del caso, yo ya lo había contado el año pasado y hasta ahí quedó y recién ahora me están llamando para decirme cállate la boca y no lo digas, no sigas hablando sobre eso. Y yo nomás hice un video solo. ¿Me entendés? Entonces es mucho. Y yo creo que ya devolví lo que tenía que devolver. Pedí perdón, que a veces no es suficiente, pero incluso
con esa persona a día de hoy, eh, si bien no tenemos contacto, hace poco, ahora hace un par de meses atrás, volvimos a hablar. Fue. Yo agarré y le dije: Yo sé que vos tenés muchas cosas para decirme a mí. Si me querés putear, puteame porque me lo merezco. Porque fui lo peor. Y terminamos hablando hasta las 6 de la mañana, boludo. Terminamos hablando hasta las 6 de la mañana sobre la vida de ella. Era más la vida de ella que la mía. Eh, Obviamente el nombre de ella va a permanecer en anonimato, a no ser que ella quiera aparecer y contarlo. Pero nada, son de las cosas de las que me arrepiento, pero sé que las puedo cambiar. Sé que las puedo cambiar y que estamos a tiempo a día de hoy. Y creo que eso es lo bueno también, cambiar. Cambiar y aprender de los errores, obviamente. Uno tomarse el trabajo en sí de poder curarse a uno mismo. Y está bueno. Está bueno también hacer terapia en ese sentido y decir, loco, las cosas que hice no estuvieron bien, tratemos de solucionarlas. Aún así, si vos sentís que no tiene una solución o que te van a sacar cagando, nunca está de más el pedir disculpas o el reconocer lo que fuiste. Claro, son valores básicos. Claro, yo sé que no estoy revelando la fórmula de Newton, ¿no? Pero eh, creo que es muy fácil también apuntarle a la gente con el dedo cuando no sabes exactamente bien todo. Yo te digo una cosa, yo seguramente por esto que acabo de contar, hay mucha gente peor que yo que va a venir y va a decir, vos hiciste esto. Y yo sé que va a pasar, si no pasa ahora, va a pasar en el futuro, pero va a pasar. Porque en sí la gente no se fija en los errores que cometen ellas, sino en los que cometen otros. Creo que también sirve como de forma para quitar el foco de lo que uno hace y decir, este hizo cosas peores, y capaz no, capaz no. Yo, por ejemplo, no me fijo en los errores de nadie, creo que errores que yo he cometido estuvieron peores, ¿no? Y creo que está bueno eso, a veces de también sentarse y hacer un poco de yoga y decir, es hora de cambiar muchas cosas. Por ejemplo, cortarme el largo del pelo para mí fue también una forma de cortar bastante historia que tenía el pelo. Así Qué que, bueno. así que creo que bueno, nada, es otro momento y un momento bueno para continuar con todo. Porque como dijo Camilo Friedo, la vida sigue. Y ya está. Y punto. Totalmente. Es como dije recién, la vida es un conjunto de errores y nada, queda en uno corregirlos, pero el aprendizaje nace del fallo, siempre. Por Nadie supuesto. aprende del no intentarlo. Sí, yo creo que el problema viene cuando no aprendes del fallo, obviamente. Eh, Claro, por eso decía el tema de la introspección. Si claro, uno sigue creyendo que lo que hizo es lo correcto y no quiere ver el error en lo que hizo o a la persona que dañó o el daño que hizo en general, ya es un problema de uno y es uno el que está fallando. El error ahí pasa a ser uno, no la acción que cometió. claro. Sí, bueno, creo que hoy en día hay bastantes personas que justifican sus actos y creen que tienen la razón. Eh, Supongo que, bueno, también es un tema de orgullo. No sé si de orgullo, pero creo que, bueno, hay gente que quizás puede cambiar. Hay que darles el beneficio de la duda. Y creo que siempre hay que darles ese beneficio. Eh, todos tenemos problemas, obviamente. El tema es aprender también de los errores y de los problemas que tengamos. Hubo una frase que una vez se me sacó de contexto que tuve que hacer otro directo para poder explicarlo. Una vez yo había dicho que una persona tenía que... Podía hacer lo que quería, pero tenía que ser consciente de lo que iba a pasar, de las consecuencias que iba a traer. Y la gente lo malinterpretó diciendo que yo había dicho, porque estábamos hablando de feminismo en ese momento, y era como que estábamos en un debate con el invitado ese día diciendo sobre el tema de que una mujer no puede salir como quiera vestida a la calle. Y yo lo que dije prácticamente fue que esa chica puede salir como quiera vestida a la calle. Tiene que saber lo que se viene para poder afrontar ese problema con fuerza. Y fue como que, bueno, me tacharon de machista. Después saqué otro video y, bueno, lo entendieron. Pero lo que yo quiero llegar con Claro, este ejemplo. entiendo el punto, o sea, no es culpa de la chica. La chica tiene que Exactamente. comprender que el mundo es un lugar bastante cruel y turbio. Sí.
O sea, los que están mal ahí es la sociedad, no la chica. La chica puede ir como quiera, es libre de hacer lo que quiera. Literalmente. O sea, creo que, bueno, el libre albedrío nos permite eso también, ¿no? El ir por la calle con la ropa que queramos. Lastimosamente vivimos en un mundo que es completamente oscuro y turbio. Y bueno, pero en este mundo a veces hay que tener la fe de que hay gente buena, de que todavía hay mucha gente buena que sabe que las cosas que se hacen hoy en día no están del todo bien. Y bueno, siempre hay gente que quiere tratar de hacer el cambio. Y está bueno eso. Eh, bueno, pero justamente con esta frase, ¿no?, que yo había dicho, decir también que el ser humano tiene que ser consciente, ya fuera del ejemplo de la chica, sino que el ser humano tiene que ser consciente de los problemas que se le pueden venir por una decisión que tome. No porque tenga la culpa él, sino porque para poder afrontar los problemas que traiga eso. Creo que el ser humano ya de por sí eh, tiene sus cosas, evoluciona, a veces para bien, a veces para mal, a veces directamente no evoluciona, pero creo que eso ya es un tema de cada uno. Cada uno abre la mente a lo que quiere, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, Pero bueno, es un qué tema. buen charla. Muy buena estuvo, la verdad. 1 hora y 43 minutos de charla, espectacular, casi para las 2 horas. Así Hacía mucho que que, no hablaba tanto. mal, mal, mal. Yo tampoco. Nunca, no es que no hablaba tanto. De hecho, la anteúltima entrevista duró creo que como 3 horas, dos. Pero porque la extendimos hablando de huevadas, boludo. O sea, hablábamos de todo. Pero bueno, Mati, fue realmente un gusto enorme tenerte acá. Creo que eras el invitado al que más le insistí por venir. Y me alegra que estés acá y que nos hayas dado tu punto de vista sobre estas situaciones que están pasando, la idealización de estas cosas que están bastante erradas. Y nada, me alegra que hayas estado acá. Es un gusto verte como siempre. Perdón que tuvimos que hacer todo sobre la marcha, pero Nada, por favor. fue como que justo hoy tenías el día y dije, bueno, no quiero perder la oportunidad. Y bueno, sin embargo, pudimos hablar bastante y eso está piola, está bueno. Así que bueno, Bueno, muchísimas gracias. tenés la Para mí es cámara. un honor estar compartiendo acá en el podcast. Es la primera vez que estoy en uno, así que como experiencia me encantó. Si algún día me querés invitar de nuevo más adelante, acá estoy. Por supuesto. Hey, sinceramente me gustaría tenerte como invitado para varios debates que se vienen. Debates sanos, repito, en Podemos Charlar. La idea es que todo sea una charla sana. La idea es que todo No, sea no, pero si tranquilo. son sanos, no, entonces. No, tiene que haber violencia. Pero no, eso. Me gustaría mucho que vuelvas al programa otra vez. Y nada, espero que la gente haya podido ver la clase de persona que sos. Y, y nada, te queremos mucho, Mati. Te queremos mucho, en serio. Yo creo que la gente cuando vea este video te va a adorar, porque la realidad es que hasta lo que estuvimos charlando, no te metiste con ninguna religión, fue todo desde un punto de vista con respeto. Y creo que el respeto es lo que más se valora a día de hoy. Así Yo que, también te quiero, hermano. de Gracias. corazón, hermano, te quiero. Y a ustedes, gente, por favor, denle like a este episodio, escúchenos en Spotify. Y se viene un episodio de Podemos Charlar que va a ser bastante fuerte. Va a ser el testimonio de una chica que va a ser por escrito por motivos que voy a comentar en ese podcast. Pero bueno, nada, por el momento espero que hayan disfrutado este episodio, porque hay que disfrutar el ahora. Hay que disfrutar el momento, señores. Y bueno, te repito, Mati, muchas gracias. Si hay algo que le quieras decir a mi público, que estamos creciendo constantemente, si hay algo que le quieras decir al público, puedes decirlo. Se te cortó de golpe. Ah, que si querés decirle algo al público, que se lo digas. Ah, uf, nunca pensé que iba a llegar este momento. No, 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 básicamente
Que no se compliquen la vida, vivan el ahora, no estén tanto en el pasado ni en el futuro. Sé que el mundo actual es muy complejo, que la ansiedad nos tiene en el futuro constantemente y la depresión nos lleva al pasado. Traten de mantenerse en el presente. Y nada, amor para todos. Ahí está. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias por estar acá. Y ustedes, muchachos, síganos, obviamente, en las redes sociales de Mati, si es que me va a dar el permiso, las voy a dejar. Y, Obvio. y por supuesto, sintonícenos. Sintonícenos, ¿viste? Nada, reproduzcan el próximo episodio cuando salga, gente. Los quiero mucho, los queremos mucho y les deseamos unas muy buenas noches, en este caso, porque esto lo estamos haciendo de noche. Y los queremos mucho. Y no están solos, muchachos. Repito, como repetí en el episodio que hicimos con Máximo, no están solos. No están solos. Besazo. Un gran abrazo.